Hola gente, estamos viendo los juegos bíblicos son un pecado capital. Esta es la primera parte, van a ver más partes porque el video dura un chingo. Pero bueno, este es de... No puedo decir las iniciales porque me acordé de una cosa. Pero vamos a ver el video. Y toda la gente... Y estoy con mi querido chat. Ahí ven todo el chat, todas las mamás que han hablado mientras tanto. Pero acá está mi chat. Sí, no se me va a olvidar. Es que los otros los estoy editando, por eso no he subido nada. Pero bueno, continuamos con esto. Ok, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero los temas más recurrentes en el canal hoy en día son Sonic, juegos licenciados y por alguna razón, Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Sí, es una extraña trilogía, pero vengo hablando del Hijo de Dios desde hace 7 años, hermano. Sever... Nah, según la gente y según los licenciados en criminología, no. Que es mala abuelo ponerse en... No, mentira, no, es que no me gusta. No me gusta estar de ese lado. Ya lo intenté poner una ocasión y no me gustó. El capito. Yo soy italiano. ¿Y eso no me hace entrar al cielo? Ok. No sé que lo hará, pero no. Güey, yo ni siquiera voy ahí al cielo. Hay demasiada maldad en mi ser. La cantidad de juegos cristianos que se han tocado en este canal es un poquito. impresionante. Si hay alguien que puede vencer a Mario en cuántos géneros puedes tener en tu franquicia, ese tiene que ser Jay-Z, bebé. RPG, beat'em ups. Ay, sí hay juegos de Jesucristo. No me bajo es por cuestiones de las reacciones que se quise subir. Supuestamente hay unas reglas de YouTube, entonces ese tamaño me toca del personaje. Pero no importa tapar el chat, igual todo sube, no hay ningún problema. Momentai, como decía un bichito de Digimon. Yo no hice las reglas, yo solo las sigo, por desgracia, no mentira. Point and clicks, hasta lo invitaron a Smash. Ni te creo que es eso. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí está en Smash! ¿Por qué? Que le ganaba a Mario de un Padre Nuestro. Un Padre Nuestro, no mames. No puedo hacer nada, tiene el poder sagrado. Así que el poder sagrado. Su propio juego de peleas para que se agarre a madrazos con otros dioses. ¿Qué falta? ¿Un Jesús Kart? Yo sí lo estoy viendo. Que parece un Jesús Kart, sí lo veo. Oh, espera, sí existe. Se llama ¿Sí existe? donde Noé hace una carrera con sus animales y los que ganan se suben al arca. Ah, y pero los que Noé. no, se suben a esta arca. Si entienden a lo que me refiero. La cosa es que investigando un poco me di cuenta de la cantidad de juegos cristianos imagínate. que hay en el mundo. O sea, de los pocos que hablé, no son nada a comparación de los Aguanta. Para la Biblia contiene no sé qué mamada en otro idioma. Estás hablando ya en lengua, güey. Por alguna razón la gente tiene una Por eso está todo fascinación raro. por poner a Jesús y sus amigos en las situaciones más bizarras posibles. Solo escribe Esto es Jesús bizarro. en Steam y que te salgan más de 4 resultados ya es preocupante. A ver, Demasiado. sé que la religión es un tema sensible, pero no estoy aquí para burlarme Sí está en italiano, pero no sé italiano. Te chiri Pablo español y entiendo un poquito inglés. de Dios, sino reírme con él. Porque Reírme con él, no estoy mames. seguro que le dará risa las locuras de la gente. Y si no, bueno, le estoy facilitando el trabajo de investigar las compañías que se irán al infierno. Hermano, mi Eso nombre es sí. Gabriel. Literalmente soy empleado del de arriba por defecto étnico. Genuinamente encontré Por defecto étnico, yo soy ángel. Supones que tengo que ser un ser angelical, pero tengo del otro lado el black. Entonces soy un ángel caído. Soy un ángel negro. Mis alitas son negras. Pero mi nombre, porque en la realidad soy un furro. Padre de cosas que hay en mi nombre. Por eso la Biblia tiene más juego que más temporada de One Piece. A la madre que sí, eso que decimos que One Piece es súper largo. No tengo derechos. Tenía derechos. Ya no tengo derechos. Ni sé matemáticas. Fíjate. Como que es una
como que es algo que se pide. ¿Quieres ser VTuber? No sepas matemáticas. Tú verás. Estos juegos, pero también sé que muchos de los videos cristianos que hice en el pasado Ok. no han envejecido bien. O sea, tienen este tipo. ¿Tú no confías en alguien que se ve así? Hey, No. Si no hubiera existido yo, no estarías a... ¡Cállate tú, down de mierda! Porque Navidad El está a la tremendo vuelta de la modelo que la esquina y pegó. quiero darles una sonrisa por estas épocas. Me adentré al mundo de los juegos bíblicos para... Bueno, hay excepciones de que sí sepan matemáticas. Pero vos no estabas entendiendo igual que yo en el momento que nos estaban hablando de Superman y Goku de ese 10E no sé qué mamada más. Entonces ni madres. No manches, yo sí me acuerdo de cómo dividir. Yo pienso por ratos. Igual yo también pienso a veces. Pero yo digo, mi conciencia terrenal de la mente con el estado de idiotez, después de hacer la idiotez ya es que se empiezan a pelear. Güey, yo sé dividir. Hay un dicho que la letra con sangre entra y a mí me entró demasiado bien con ese dicho la divisiones y la tabla de multiplicar. Un poco de Jesús a sus hogares. Entonces es muy difícil que se me olvide. Señor, la última vez que toqué una iglesia me desintegré. A este punto el cielo me debe ver como el octavo pecado capital. Así que, sí. Yo llevo como un año, más de un año que no voy a la iglesia. Y solo voy en Semana Santa. Sin más que decir, esto es el extraño mundo de los juegos bíblicos. Esto es raro. ¿Por qué tiene que existir? No, mejor me callo. Casi digo algo funable. Gapa. Güey, tiene buena intro, ¿no? Güey, me encantó la intro. Está padre la intro. ¿Sabes qué es mejor que ver a Jesús peleando? Fuerte Jesús dolor peleando de verga, contra sí. zombies hasta el punto de hacerle fatalities. Imagínate. Güey, ¿qué es eso? Eso es lo que nos Fatality. presenta el corto llamado como Feast of Jesus, donde Ok. Jesús al realizar la resurrección de Lázaro lo hace mal y en vez de traerlo a la vida normalmente, lo trae como zombie, pero lo puedes culpar. Como él dice, Oye, es la primera vez que lo intento, es normal que no me salga del todo bien. el corto es un cague de risa y muy gore. O sea, ¿dónde más vas a ver a Jesús matando zombies con un pez espada? Pero a los creadores de esta idea se les ocurrió también Un pez espada, marica. No mames. ¿Qué bizarro es esto? Mi personaje favorito. De dólares de verga. Imagínate. un videojuego de esto, en donde Jesús tendrá que vencer a la invasión zombie que Jesús se aterroriza chinga a los pueblos todos. junto a su fiel apóstol Judas Tadeo, que no confundir con el traidor de Iscariote. Sí, había Judas Tadeo. Güey, yo pensé que iban a poner a Pedro. No a Judas. dos Judas y decían que las clases de religión no servirían para nada. Bueno, Güey, mi clase de religión solo era dibujar o hacer un resumen de un parrafito de cosa bíblica y ya. aquí estamos. Eso fue todo. El puño de Jesús. El puño de sangriento Jesús. Evangelio de Judas. Que, no les voy a mentir, estamos presenciando un pedazo de juego. No, en Ajá. serio, básicamente esto es un beat'em up donde en cada nivel tienes que vencer hordas de zombies, ya sea con Jesús o con Judas, pero desde el apartado Séptima postura de la religión. Palma divina. No mames, güey. Aquí me voy a ir también yo al bajo. Todo se siente muy pulido. El juego tiene un estilo muy de celular, donde los niveles Sí, son parece cortos, celular. pero bastantes para seguir progresando. Ok. Porque, claro, su principal salida fue para estos dispositivos. También estuvo en Steam, pero ya no, porque no ¿Por sé. qué? Tal vez Jesús snipeando zombies con pescados era mucho. El juego No mames. genuinamente me encanta. Güey, pero me estás diciendo que eso es de horda de zombies. ¿Por qué hay pollos? Es ¿Por qué hay muy pollos? divertido de pelear con los zombies. Y ambos personajes pueden aprender diferentes técnicas como nuevos fatalities. Judas Fatality. tiene el Kamehameha cristiano y Jesús tiene Kamehameha. explosiones. Aparte, cada vez que ganas te dice Nivel bendecido, "Nivel no mames. bendecido".
con lo que ya sabes que no solo acabas de ganar, sino que estás un paso más cerca del cielo. Hermano, con todo lo que me han bendecido, seguro ya puedo hasta levitar. La verdad, recomiendo mucho ver el corto antes de jugar el juego, el cual lo puedes encontrar de manera gratuita en YouTube, ya que el juego está plagado de referencias a este. Salvo que los leprosos sean kamikazes, tengo que buscar si uno de los síntomas de la lepra es la combustión espontánea. Solo lo políticamente incorrecto que el objetivo de la misión es matar 80 leprosos, porque ya sabes, se llama el puño de Jesús, no de Hitler. Un sistema de level up, comprar diferentes objetos que te mejoran, como la Trifuerza Evangélica, ya sabes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No como mames. dije, genuinamente, me encanta el estilo del juego. Llegué hasta el boss de Lázaro para darme cuenta que aún había un pincho de niveles, pero lo que había jugado genuinamente me dejó satisfecho. No todos los días les puedo hacer fatalita a los zombies, sobre todo siendo el hijo de Dios. Pero la verdad... Güey, esto parece Mortal Kombat con esos fatalities. Ángel, lo máximo que se debe de mates razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, razones trigonométricas. No, güey, ahí me pierdes. Yo no sé qué mamada es esa. Yo no sé. Yo lo máximo que sé es coseno y seno, y eso es que es calculadora. De ahí para allá no tengo ni la menor idea. Tú sabes más que yo en matemáticas. Te felicito. Pero yo no. Yo estoy jodido. ¿Verdad? Yo sé sumar, multiplicar, dividir y restar. Y para de contar. Que me encuentres pi, la razón cuadrada del 13º, ni mergas. O cosas estadísticas, ni mergas. Encontrar no, gracias. un juego así de bueno es 1 en 1.000.000, sobre todo si hablamos de juegos bíblicos. Juegos bíblicos. Lo que tenemos es una aventura de Noé. Ahora, wey, no sé qué carajo Noé parece una hormiga. Ahí está Noé en hormiga. Contextos históricos en toda Abra la los Biblia, mares. de los que se podrían hacer un videojuego. Sí. Al parecer, la gente está sexualmente atraída a Noé. ¿Por qué? O su arca. No Oye, mames. yo no juzgo, soy el que hizo el video de Te veo te culeo de los animatrónicos. Y con esto les presento Esto es raro. Ark Dash and Splash, que me va a dar epilepsia si sigo viendo esto, Dios. Eso ¿Esto sí. es un juego? Creo. Se supone. No lo parece, pero tiene un tutorial narrado por un niño de 6 años. This is Noah. Tap on him to continue. No entiendo. No mames, genuinamente pobrecito cuál es el niño. objetivo del juego. Por un momento pensé que era un juego de aventura, pero todo está vacío. Por alguna razón también tienes controles de celular que genuinamente funcionan en la versión de PC. Esto es raro. Nunca he entendido Es raro. principal. O sea, tienes como quest, Razones de las analíticas, seno, coseno, tangente, constante, secante, consecante para el ángulo cero se define triángulo, rectángulo, ABC, ni madres. No, ni aparte de que los madres. niveles están totalmente vacíos. Estuve 1 hora buscando Ok. y jamás encontré el arca de Noé. Pero ¿saben qué encontré? ¿Qué? Partes incompletas del juego. Como cuando me teletransporté a una zona que solo era una caída en picada. Al Madre. final, no sé qué pasó, pero todo se volvió un puzzle. ¿Tú le encuentras forma? Porque yo no. ¿Es una piel de algún animal? Hermano, ni rompecabezas saben hacer bien. Pero Güey, llegado un eso se ve cierto todo momento, raro. el juego se traba y nos dice que la única forma de salvar el mundo es comprándolo. Ah, cómo me gusta el olor del capitalismo. Aunque si vas a su página, Oh. pues ya no existe. Lo que jugué son los restos de una demo en Itch.io, el cual contiene Ok. su trailer, que también se ve igual de culero. Así que quiero creer que fue una intervención divina para que no salga semejante bodrio. Imagínate. Pero las aventuras de Noé no acaban ahí. Porque ¿Quién es este? Güey, si me dices que este es Noé, no parece Noé, parece Papá Noel. Es fácil. Cuando está en Noé no lo entenderá. No, güey. No. Y en sí No hizo entiendo su ni juego de vergas. Noé en su misión de crear el arca, llamado Noah's Adventure. Vamos. Güey, me suena la música de Navidad. No te voy ¿Peor que a... el anterior? No puede No te ser. voy a creer nada. Y no entenderé eso. De matemáticas. No. Ni mergas. En noveno lo entenderé. Ni madres. Oh, God. Porque esto sí es cine. No Este juego mames. tiene unas cutscenes introductorias, pero se ven horribles, porque todos los modelos de los personajes son feos. Pareciera que están leyendo el guión en vez
No, en noveno, ¿lo entenderéis? No, porque ya pasé noveno. Y en noveno yo no vi nada de eso. Es que técnicamente la educación de mi colegio, ni madres. Ni madre. Ya, ni siquiera me acuerdo qué vi en el colegio. Son vacíos de muchas horas libres porque mi salón era el peor. A ver si te digo todo. En vez de actuar. ¿Y por qué se le inflan los pezones a Noé cada vez que habla? Para más placer. A chinga, sí, a chinga. También está esta escena donde comienza el diluvio. ¿Eso es un gato? Los animales se ponen a bailar. Dijeron arriba las putas y la gaviota salió volando. Lo gracioso es que Noé tenía unos vecinos que no creían en el diluvio. Y aún con medio cuerpo en el agua están tipo, mano, está fuerte la lluvia. Está fuerte la lluvia. Paraguas. Así que Dios les lanza una Biblia gigante a ver si es señal suficiente de fin del mundo. Y cae la Biblia y ahí queda uno de ellos y decide, y los otros dos que quedan deciden subirse al arca para que no le caigan Biblias del cielo. ¿Me ponías 9 años? ¿Tú crees que tengo 9 años? Ni madres. Tengo más de 2000 años. Obviamente no voy a decir mi edad real. Tengo más de 2000 años. Solo que, ¿será que tengo modulador? ¿Será que no? ¿Será que sí? Nadie lo sabe. Son cosas de tu imaginación. Tengo más de 2000 años. No le van a pegar a mi edad. Y tampoco quiero doceos. Si todavía sigue J por acá. Aquí estamos, Noah's Adventure, con un menú parlante. Gracias a Dios, la única opción que necesito. Espérate, 12 para noveno. Wey, ¿qué cálculos estás haciendo? ¿Qué cálculos le estás haciendo ahí? También tiene sonido. Esta aventura tiene 3 minijuegos y uno repetido. Ok. Porque, ya saben, el señor permite los refritos. El primero Los refritos. son las escondidas, donde debes encontrar animales, como ya sabes, un elefante, una mofeta y mi favorito, el lobo mexicano, porque claramente AMLO existió mucho antes que Cristo. Aparte, AMLO estuvo con Cristo. Como acá en Colombia que Amparo Cristales estuvo con Noé. no sé qué me da más miedo, que los hijos de Noé parezcan los Simpsons. ¡Ay, maricón elfo! Ah, no, es un O que hijo de los Noé. animales me hablen. Tal vez mucho tiempo en el arca ya está pagando las facturas. Es de Pero verdad. para eso Noé tiene su pianito. Mira, Dios, aprendí la de Plants vs Zombies. Este minijuego es un quiz de animales. Ok. ¡Wow! ¡Gameplay cristiano! El juego final es Animal Adventure. Uno donde tienes ¿Animal que Adventure? reparar el daño emocional de tus animales para que se vayan al arca. Como la jirafa, que te pide una sandía, que debes encontrar en Stonehenge para que por fin entre. Ahora, eso es material para que salga en la Biblia 2. Hermano, nuestra tiene una canchita de fútbol. ¿Por Tiembla qué? Messi. El Tiembla hard mode Messi. de este juego es más bizarro, porque terminas Ok. encontrando cosas como una laptop, un monitor, hasta un teléfono. O sea, Eso no ¿tú existía cómo en su crees que Dios tiempo? y Noé se comunican? Movistar perdón. robaba hasta en tiempos de antaño. Pero como dije, no Movistar fue siempre el boom de presente, los nunca juegos impresente. bíblicos. Y aunque no lo crean, Noah's Adventure tuvo una secuela llamada The Surrey, la segunda aventura. ¿En de serio? Noé. Ya saben, para demostrar que Dios sí castiga 2 veces. Castiga Ok, 2 veces. No creo que de verdad supere lo horrible que fue el primer. Ay, no mames. Uy, ¿qué le pasó? Oh, God. Nuestro juego comienza con una discusión entre un ateo y un creyente. Ya saben, es como el River y Boca de la religión. Ok. Veo una promoción desvergonzada por ahí. En eso, Rubén, el creyente, comienza a preguntar si Noé se divertía y jugaba con sus animales. Pero lo dice en un tono tan sexual que bueno, parece que está preguntando otra cosa. Ay, Luego, no Hannah le mames. dice, Rubén, amigo mío, A ver, ¿qué dices? Será minita y solo está fingiendo que es vato para que no llegue la gente que piensa con la cabezota de abajo, que son las típicas personas que son fans de toco latino, la falta femenino. A ver, 14, Dios me ha castigado 14 veces. Puede que sea chica, puede que sea chico, puede que tenga modulador, puede que no tenga modulador.
14 no son. 14 decepciones en el amor pueden que haya estado. Nadie lo sabrá. Y me quedó buena la rima. Si Dios puede hacer lo que sea, ¿por qué haría una carrera con los animales de Noé, ¿Por siendo qué? él el presentador del evento? A lo que Rubén no responde porque esa línea de coca que aspiró antes comenzó a hacer efecto y de la nada empieza a correr por toda la biblioteca. Corre todo Also, chueco. hace esto. What? Y luego pasa esto. La convirtió en un animal. Otro animal es. Y Dios dijo, no me cuestiones jamás. No me Los golpearé cuestiones. duros Y los haré competir en carreras clandestinas. Apuesto Ay, que güey, ese sobre el perquito cerdo. O sea, voló. tiene un sombrero. Es imposible que pierda. ¿Querían lore? Pues aquí está su lore. Así, Lore comienzan culero. las carreras más épicas que papearían a Forza de haber continuado la franquicia. Así que sí, lo que tienes aquí es un juego de carreras. Pero ya sabes, hecho no con el culo, sino literalmente por un culo. Primero, ¿qué onda con los personajes? Tipo, Y entiendo voló. que sean animales, pero ¿qué son estos títulos? La cabra es un guerrero, mientras que el cerdo me cuenta un chiste, el rinoceronte es un vikingo y el puto caballo me enseña matemáticas. ¿Por qué? ¿Qué importaría si la oveja sabe nadar? Pensarías que son stats que afectan a la carrera, pero no hacen nada. Los controles Vea, pues. son horribles, las pistas confusas y Dios parece que se está durmiendo. Set. Uy, sí, está soñando al más allá de Dios. Muy bizarro, demasiado diría yo. Después Yo de la también escena lo del diría. caballo, aviones de la Segunda Guerra Mundial te comienzan a atacar. ¿Por Los qué? obstáculos que te tiras son desechos tóxicos o ratas. Hermano, ¿cómo voy a amar a Dios si técnicamente uno de los enemigos es Dios? Y hasta hay una referencia a Mario 64. Hashtag el cielo puede ser gamer también. Corrí en el infierno, corrí contra dinosaurios, me inmolé en un tren, hasta me fui a la luna. ¡A la luna! ¿Por qué? Imagínate la escena de Jurassic Park donde ven a los cuellos largos, pero es Neil Armstrong presenciando un cerdo con sombrero. Y si ganas, uy, prepárate, porque pasa esto. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Sí, ¿Qué tengo pasó? tantas preguntas que creo que estoy mejor sin saber la respuesta. Uy, Pero ¿qué es eso? Noé ahora baila con sus amigos animales. Los humanos se volvieron furros para siempre y sabemos que Dios es muy fan de Mario 64. Creo que abarcamos Eso bien parece, ¿no? el juego. Pero las aventuras bíblicas no solo estaban en juegos rancios, podían aparecer en tus consolas favoritas. No como mames. animes. Así puedes decir que tus personajes favoritos de Nintendo son Mario, Samus y Bebé Moisés. Bebé Eso es lo que Moisés, quiso no ser mames. Bible Adventures. Una colección de juegos del Antiguo Testamento creado por alguien que quería llevar ¿Por la qué? Biblia a otro nivel. Hablamos también de este juego hace muchos años. ¿Qué en el verga es canal, eso? pero descubrí de manera aleatoria que no solo se quedó en la NES, sino que se dieron el trabajo de portearlo también en la Ni Genesis. madres. ¿Sabes? Para ver todos esos píxeles en su máximo esplendor. ¿Y cuál es el primer Güey, se parece al juego chafa de Rey León. Y no. Aunque quieran o no, no voy a decir mi verdadera edad. juego que nos presentas? Eso es confidencial. El arca de Noé. Noé. ¡La puta madre, arca de mierda! Este sería como No el mames. cuarto juego de Noé. A este punto puedo hacer un ¿Por qué video de quieren solo la tanto a pinche Noé? arca. Pero ¿Por qué? bueno, en este Noah's Ark debemos encontrar Ok. los animales esparcidos por el nivel y llevarlos de Ajá. vuelta al arca. Y la lista genuinamente no es muy rara. Tienes al caballo macho y hembra, Ok. al mono macho y hembra, a la vaca Ok. macho y... ¿Vaca macho? Va- Oh, wow, no sabía que estaba la granja aquí. Otis, ¿eres tú? Ay, sí, Otis. Que era una vaca macho. Pues, bueno, se supone que era vaca macho, pero bueno. Está que se me cae el micrófono y no sé por qué. Ah, ya sé. Ah, no. Ah, ahora sí. Ya sé cómo. Encontrar No los animales mames. no es tan difícil porque Noé está
está Hermano, mamadísimo. no hay un caballo y un cerdo como si nada. Esto es lo que pasa cuando tienes fe. Me dio ¡Viva risa porque con el mono Cristo! te dan como una especie de banana para poder seducirlo y capturarlo. O puedes ir por Ok. la opción más neandertal y noquearlo con una roca. Ah, Es lo la forma noquearon. de cómo capturé el 90% de estas criaturas. Tiembla, peta. Estaba a punto Tiembla, de terminar. Lo tiembla. único que me faltaba era una serpiente. Pero el juego no me pedía esta serpiente, sino ¿Cuál te pedía? esta serpiente. Ah, no Y yo, mames. bueno, quedé. Una vez completas Quedó. el nivel, el juego te dice, genial, ahora haz lo mismo con nuevos animales. A lo que supe que era hora de poner la historia de Noé en su fin. Así me pasé a su siguiente aventura, Bebé Moisés. No mames, güey. Aparte de... Pasas bebé Noé a bebé Moisés y luego a David y Goliat. ¡Qué verga! Finalmente, un ¡Qué juego verga! que no es Noé con su pinche arca. Ok. Güey, esto está viejísimo. Creo que es. Mucho texto. Demasiado texto. En esta aventura juegas como la mamá de Moisés y deberás llevar a la guagua al final de cada nivel. Pero ¿Por qué? cuidado con los soldados, porque si ven a Moisés solo, no dudarán de tirarlo al río. ¡Ayuda! El juego es raro, más Sí. que nada porque siento una extraña similitud con el arca de Noé. En plan, los controles son iguales. Solo ¡Hala, cambian de papá! sprite. ¿Cómo olvidar los trampolines egipcios? Eran tan buenos que te permitían llegar a las nubes. El juego está totalmente Güey, esta vieja para... desbalanceado. La hitbox de los personajes son Esta vieja horribles. para Una razón quitarse bebé de los Moisés enemigos está al tira al revés, bebé. Yo veo un culo. ¿Tú ves un culo? Me pregunto cómo ir al baño. Bueno, si Dios no me deja entrar al cielo, tendré que llegar a la fuerza, ¿no? Y se fue. Con el último juego siendo David y Goliat. Ok. Esa es una buena historia para hacer un videojuego. Eso Una sí. aventura donde aprendemos que alguien pequeño e inteligente puede ganarle a un mastodonte. Ahora lo joden. Sí. ¿Encuentra ovejas? Oigan, ¿y Goliat? Y ¿Es Goliat. otro puto juego de recolección donde debo encontrar 4 ovejas? Todos los pinches juegos aquí son lo mismo, pero con otros sprites. Ok, Eso sí. Tal vez en el nivel 2 salga Goliat. Y No. solo recoger más ovejas. Hermoso. Ya sea la versión de la Genesis o la NES, lo único que cambia son un poco los gráficos, que no voy a mentir. ¿Por qué no tira se el ve tan bebé? mal, pero no es un juego que recomendaría jugar por diversión. Aparte, podemos hacer hincapié en que robó la jugabilidad de Super Mario Bros. 2, solo que aquí Oh. gráfico como el culo. Es como el Dr. Simi dice. Lo mismo, pero más barato. Ok, Ok. Gente, acá dejamos la primera parte de este video.